Hoy vamos a tejer este hermoso suéter, pero lo más importante de este tutorial es que aprendan el método para poder tejer un suéter como este y adaptarlo a cualquier talla. Es un suéter top-down tejido desde arriba hacia abajo en circular con agujas circulares sin costuras. Aunque lo tejí para mi talla XL, les voy a mostrar cómo hacer todos los cálculos en centímetros para que puedan tejerlo con cualquier hilado, con las agujas que este hilado necesite y en la talla que ustedes elijan. A lo largo del tutorial aprenderán a tejer un raglan tipo hombro o raglan de 2 líneas, hacer un escote con vueltas cortas, adaptar el tejido a sus propias medidas. Para este proyecto estoy utilizando esta lana de marca Roban. En su composición tiene seda y mohair. Cada ovillo pesa 50 gramos. Aquí están todos los datos. La partida, el color, 70% mohair y 30% seda. Y aquí también para qué número de agujas se recomienda tejer. Y en 50 gramos hay 420 metros. Es lana muy finita, pero como es mohair se abre muchísimo. Miren qué finita es. Pero cuando la tejemos, así se queda. Eso antes del lavado. Después del lavado me parece que se va a abrir un poquito más. Muy lindo color fucsia. Tiene un gradiente de más clarito a más oscuro. Muy hermosa. Y es bastante económica a comparación con otras marcas de la misma composición. Como la prenda está tejida sin costuras, en circular, todo en circular, usamos agujas circulares. Utilizo dos números de agujas, número 3,5 y número 4. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a tejer, tejemos la bajada del cuello, del escote, tejemos ida y vuelta. Y cuando después tejemos el suéter, las mangas, tejemos en circular. En mi caso, no es la misma tensión cuando tejo en circular y ida y vuelta. Por eso siempre utilizo ida y vuelta número 3,5 y cuando tejo en circular, medio número más. Y por ejemplo, el escote voy a tejer con agujas número 3,5 y 3,25 milímetros. Con las agujas número 3,5, primero tejemos una muestra de tensión. Aquí tengo 22 puntos montados y tejí 20 vueltas. 22 puntos sería 20 y más 2 puntos de borde. Los puntos de borde yo no los cuento en los cálculos. Con el punto jersey, una vuelta con los puntos al derecho y vuelta del revés con los puntos al revés. Agujas número 3,5. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Aquí tenemos nuestra muestra de tensión. En 20 puntos hay 10 centímetros y 20 vueltas son 6 centímetros. No sabemos cuántos puntos tenemos que montar, pero tenemos que saber cuánto queremos dejar para el contorno del escote. En mi caso dejo 64 centímetros. Aquí tejemos elástico 1 por 1 y este contorno, es 64 centímetros. ¿Cuántos puntos hay que montar? 64 centímetros. No sabemos cuántos puntos son, pero sabemos que en 10 centímetros hay 20 puntos según nuestra muestra de tensión. 20 multiplicamos por 64 y dividimos por 10, resulta 128 puntos. Voy a montar 128 puntos más un punto para unir el círculo. Entonces, en total vamos a montar 129 puntos. Aquí fíjense, es esta parte aquí. Hay 64 centímetros, la parte delantera y la parte de la espalda. Si no saben cuántos centímetros quieren tejer el escote, pueden tomar su prenda favorita y medir en centímetros el contorno. En el siguiente cálculo vamos a ver cuántas vueltas cortas tenemos que tejer
para lograr la bajada del escote tanto del lado de la espalda como también por la parte delantera. Eso cada uno puede elegir en centímetros cuánto quiere hacerlo. Aquí, si nosotros colocamos una línea así, sobre la espalda tengo 3 centímetros la bajada y sobre la parte delantera desde aquí hasta aquí son 10 centímetros. Tenemos que darle profundidad al escote con vueltas cortas. ¿Cuántas vueltas cortas tengo que tejer para lograr esta profundidad del escote de la parte de atrás, que quiero dejar 3 centímetros, y la parte delantera 10 centímetros la profundidad? Entonces 3 centímetros, no sabemos cuántas vueltas son, pero sabemos según nuestra muestra de tensión que en 6 centímetros hay 20 vueltas y hacemos el cálculo. El resultado me da 10 vueltas que tengo que tejer para lograr la profundidad del escote de atrás, 10 vueltas cortas. En la parte delantera 10 centímetros son, no sabemos cuántas vueltas son. En 6 centímetros hay 20 vueltas según nuestra muestra de tensión y hacemos el cálculo. 20 multiplicamos por 10, dividimos por 6, me da 33 vueltas. El número de vueltas tiene que ser número par, por eso voy a optar por 32 vueltas. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar vueltas cortas. En total son 128 puntos. 6 puntos para cada hombro vamos a dejar. Ahora, después de mostrar este cálculo, voy a mostrar sobre la prenda. 6 puntos hombro derecho, 6 puntos hombro izquierdo. 128, restamos 12, son los puntos para los hombros. Estos puntos no se toman en cuenta. 116 puntos me da el resultado. 116 dividimos por 2, 58 puntos parte de la delantera, 58 puntos parte de la espalda. Vamos a ver cómo y cuántos puntos tenemos que colocar y cuántos puntos tenemos que tejer sobre la parte delantera. 58 puntos dividimos por 2, dos partes iguales. Me da 29 puntos. Quiere decir que al realizar vueltas cortas tengo que tejer estos 29 puntos. Son estos 1 más 1 más 1 más, da 29 puntos. Ahora estas 32 vueltas, que son estas 32 vueltas para lograr la profundidad del escote, dividimos por 2 porque nosotros tejemos ida y vuelta así. 1, 2, 3, 4. Me da 16 puntos. Son estos puntos negros, color negro. En total son 16 junto con este rojo. Son puntos donde vamos a realizar vueltas cortas, tejiendo así de esta forma, ida y vuelta. Voy a colocar aquí 16 puntos, pero nosotros empezamos de a un punto, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces de a un punto, 4 veces 2 puntos, 3 veces 3 puntos y una vez 4 puntos. O sea, depende cuántos puntos tienen que distribuir aquí en esta parte. Pero empezamos siempre por el más chico, el número más chico, hasta número más grande. Si ustedes tejen con agujas más grandes, por ejemplo, número, no sé, 7, entonces por ahí aquí van a tejer menos cantidad de vueltas cortas, por supuesto, porque la muestra de tensión va a dar otro resultado. Y vamos a notar que aquí tejemos 32 vueltas y aquí hay 16 puntos de vueltas cortas. Y vamos a ver en la parte de la espalda. Espalda dividimos en 3 partes. Esta parte central donde nosotros no tejemos ninguna vuelta corta. De un lado
Lo mismo obviamente de este lado, ya no lo dibujé, pero aquí y aquí están los mismos números, viceversa que de este lado. 58 dividimos por 3 me da 20, 18 y 20. 18 dejo aquí en el centro y aquí voy a dejar 20 puntos y 20 puntos. Estos 20 puntos, ¿qué son? Son estos, la suma de 6, 5, 4, 3 y 2. Estos son los 20 puntos que tengo que recoger para realizar vuelta corta. Y según aquí nuestras muestras de tensión, tengo que tejer para la espalda 10 vueltas. Y si tejo 10 vueltas, 10 dividimos por 2 porque es ida y vuelta lo que vamos a tejer, me da 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en estos 5 puntos tengo que colocar estos 20 puntos. Empiezo con 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno con sus números puede realizar esta división de puntos. Es súper importante. Yo diría que es lo más importante de este proyecto. ¿Qué son estos 6 puntos? Miren, son estos puntos que están sobre los hombros. Aquí puede haber un punto, 2 puntos, 6, 10, bueno, el ancho hasta 7 centímetros podemos dejar aquí. Yo decidí hacerlo con 6 puntos, que hay aquí un par de centímetros de un lado y de otro lado. Y aquí realizamos aumentos en cada vuelta, sobre el lado derecho y sobre el lado del revés. Serían aquí los aumentos antes y después de esta línea de hombro. Díganme en sus países cómo se llama esta estructura. De todas formas es tejido top down desde el cuello, pero no las líneas raglan sobre la parte delantera y de la espalda, sino estas líneas raglan que van sobre la parte del hombro. En algunos países sé que la llaman manga martillo. Bueno, cada uno le da el nombre diferente. Y una vez que finalizamos de tejer vueltas cortas, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Tienen que ver si hace falta tejer más, simplemente más ancho, simplemente tejen en circular realizando aumentos en cada vuelta, antes y después. O sea, siguen esta línea hasta lograr el ancho deseado. Ven que aquí como que se corta, aquí va así. Tejemos desde aquí hasta aquí el ancho que uno quiere realizar. Y después se teje la parte de la manga. Pero el ancho nosotros logramos con esta línea de hombro. A ver si podemos ver así. Miren, aquí está el hombro y después aquí hay una línea recta. Quiere decir que este va a ser el ancho de toda la prenda. Y vamos a ver en centímetros el ancho. Bueno, depende cómo lo colocan. Si lo estiran así, lo estiran así. Vamos a ver el ancho para mi talle, que mi talle es XL. A mí me gustan las prendas oversize. Son 70, 71 centímetros. El ancho. Bueno, el largo cada uno ya lo va a ir midiendo según las preferencias, pero bueno, vamos a ver el mío. Son 66 centímetros. Les doy las medidas para que tengan también en cuenta cuánta la van a comprar, ¿no? Porque, bueno, cada uno, yo soy persona alta, mido 1,78 m. El largo de la manga, desde donde nosotros empezamos a tejer la manga, 53 centímetros. Y el ancho de la manga, a ver aquí, me da, ¿cuánto? 21 centímetros. 20, 21. Y ya que estamos, aquí el ancho del escote, 23 centímetros, ya después de tejer punto elástico. Y también vamos a ver desde el cuello hasta la parte de la sisa. En mi caso son 41 centímetros. Después de tejer la prenda, siempre la lavo con agua tibia y jabón para lavar seda y lana, o también se puede utilizar champú para el cabello.
lavado a mano. Esta lañita no se puede lavar en lavarropas porque la van a arruinar. Es muy delicada. Miren cómo se acomodaron los puntos, cómo se abre lana. Miren qué bonita queda, muy calentita. Por más que se parece finita, pero es muy calentita porque tiene mohair. Y tiene en su composición seda y eso hace que se estira un poquito la prenda. ¿Se acuerdan que nosotros tomamos las medidas? Todavía en la prenda sin lavar. Y ahora ya lavada y secada sobre una superficie plana, sobre una toalla. Miren, ahora el ancho 66 centímetros. Y antes, si no me equivoco, era 70 o 71. El largo también se estiró un poquito. 65 centímetros. Y también las mangas, si nosotros vemos el ancho, ¿se acuerdan? Era 20 centímetros y ahora son 18 centímetros, 18 y medio. Y el largo de la manga también está 3 o 4 centímetros más larga. Como yo ya sabía que esta lana se comporta de esta forma, porque ya tejí un suéter con el mismo artículo, así lo quería y me salió perfecto. O sea, sabía que se va a estirar y se va a achicarse. Y por más que nosotros tejamos una muestra de tensión, la lavamos, la secamos y todo, no siempre va a ser es útil, ¿no? Igualmente, o sea, nosotros tenemos que tener la noción cuántos puntos montar y todo eso, pero con el peso de la misma prenda y porque aquí tiene seda, que seda se estira un poquito y mohair, bueno, se estira un poquito. No mucho, pero eso tienen que tener en cuenta, que cada lana se comporta de forma diferente. Por más que hacemos muestra de tensión, en este caso vemos esta, bueno, vemos esto, ¿no? Y por eso también muchas veces se recomienda tejer una muestra grande, 20 centímetros por 20 centímetros, pero poca gente lo va a hacer. Yo me incluyo, no sé si tejí alguna vez esta muestra tan grande, pero bueno, espero que les sea útil esta información. Empezamos con un montaje provisorio, porque el cuello lo voy a tejer aparte. Tenemos que montar 128 puntos. Entonces voy a subir aproximadamente 134, 135 cadenas de inicio para después subir los puntos. Aguja crochet número 4 y medio. Después de subir todos los puntos, aquí voy a cortar. Y miren, lo que voy a hacer es hacer un nudo para saber después por dónde tenemos que empezar a destejer. Miren, esta es la trenza que nosotros tejimos lado derecho. Damos vuelta y sobre el lado del revés voy a subir estos puntos. Miren, ahí va. Voy a subir los puntos por aquí, realizando montaje provisional. Voy a tejer con otra lana más gruesa para que se pueda notar mejor cómo, además de la otra ya me queda muy poquito, por eso vamos a hacerlo con esta. Empezamos, si quieren pueden ayudarse con la aguja crochet si es más cómodo. Ahí subimos un punto, a ver, ¿dónde está la trenza? Esta es la trenza y sobre el lado del revés, ahí va. 2, 3 y así voy a subir los 128 más 1, 129 puntos. A ver, vamos a ver si
con la ayuda de la aguja crochet. Eso por qué hacemos este montaje provisional y por qué prefiero tejer un escote después, porque primero veo si lo quiero más ancho, si lo quiero más angosto, cuánta lana me está quedando por ahí, ¿no? Si quiero tejer por ahí un cuello alto, si me queda, no sé, muy grande, entonces por ahí tejiendo un par de veces de a 2 puntos lo voy a achicar. Bueno, la verdad que muchos beneficios de tejer escote de esta forma. Aparte, ¿no? Por supuesto, si quieren pueden tejer el escote, el elástico. Es bastante complicado. Elástico, uno por uno, como lo tejí después yo, y ir tejiendo junto con el escote, sí, ya, con el cuello ya realizado. Sí, mucho más fácil con aguja crochet, sacar puntos. Ahí van. Bueno, y así voy a ir subiendo los puntos para el cuello. Y miren la trenza, así queda de este lado, y los puntos de este lado. Tengo los puntos montados, ahora hay que verificar que los puntos no queden cruzados, retorcidos. A ver. Y vamos a unir el círculo. Y en este caso voy a tejer así 2 puntos juntos al derecho. Ahí va la unión del círculo. Bueno, voy a colocar un marcador. Me va a indicar el centro de la espalda. Por las dudas, siempre trato de colocar marcador en el centro de la espalda o en el centro de la parte delantera. A veces estamos realizando aumentos y para ir controlando si está todo parejo de los dos lados, prefiero hacer así. Bueno, ahora que vamos a hacer es tejer y ir colocando los marcadores. Vamos a tejer hasta aquí, donde voy a empezar a realizar vueltas cortas. Bueno, este sería el centro y de la espalda, y voy a tejer con los puntos al derecho. La espalda tiene 58 puntos. 58 dividimos por 2, 29. Entonces voy a tejer 29 puntos al derecho. Ahí va 1, 2, 3. Tejí 29 puntos. Colocamos un marcador. Voy a tejer 6 puntos al derecho. 4, 5, 6. Aquí tejemos todos los puntos al derecho. Y voy a colocar un marcador. Me va a separar esta línea de los hombros, donde voy a tener que realizar aumentos. Ahora pasamos sobre la parte delantera y voy a tejer 58 puntos. Colocamos un marcador. En este caso voy a colocar marcador color rojo, porque aquí es donde vamos a empezar a realizar vueltas cortas. Miren, voy a tejer 6 puntos más la parte del hombro. 3, 4, 5, 6. Y voy a colocar un marcador. Después de colocar este marcador, la parte de los hombros, voy a controlar si aquí hay 29 puntos. Por las dudas, si colocamos bien los marcadores. El centro de la espalda y contamos 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 29 puntos. Bueno, así
está quedando, miren, los marcadores para los hombros, parte de la espalda, y podemos colocar aquí en el centro también marcador para la parte del centro. Nosotros estamos aquí en este lugar. Tejí 6 puntos, colocamos marcador. Voy a tejer 2 puntos, damos vuelta al tejido. Voy a tejer estos 2, estos 6 y un punto más. Damos vuelta al tejido, voy a tejer 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Y después de tejer el último punto aquí, 6, damos vuelta, tejemos 1 y damos vuelta y tejemos hasta aquí, hasta 1. O sea, de este lado es igual. Un punto, pasamos 2 puntos, 1, pasamos 3, 1, pasamos 4, 1, 5, 1, 6, 1 o 2, no sé cuántos van a ser. Pasamos ahora a recoger 2 puntos, 2, 3, 3, 4, 4, o sea, todos estos puntos, todas estas vueltas cortas tenemos que tejer. Voy a mostrar un par de vueltas cómo se realiza. Una vez más, estoy ahora aquí, colocamos el marcador. Cada vez que vamos a ir ida y vuelta, en cada vuelta tengo que realizar un aumento antes del marcador y después del marcador. En las vueltas pares y en las vueltas impares, no importa qué vuelta vamos a tejer, siempre realizando aumentos. Y voy a empezar a aumentar ahora ya, después de este marcador. Aumentos hacemos así. De esta forma podemos aumentar o podemos subir un punto desde abajo. Yo lo hago así. Aumentamos un punto, según nuestro diagrama tejo 2 puntos al derecho. Fíjense también por las dudas que no tengan cruzados los puntos. 2 puntos al derecho, damos vuelta, tejemos vueltas cortas, la aguja pasa por debajo de la hebra, paso este punto sin tejer, tiro la hebra hacia afuera y tejo con los puntos ahora al revés, porque estoy sobre el lado revés del tejido. Antes de marcador hacemos aumento, tejo los puntos al revés, son 6 puntos entre los marcadores. Paso el marcador, hacemos un aumento y voy a tejer según mi diagrama un punto al revés. Damos vuelta el tejido, estoy sobre el lado derecho, paso punto sin tejer y tiro hacia mí y hacia afuera. Resultan estos 2 puntos. Tejemos con los puntos al derecho. Antes de marcador, siempre en cada vuelta hacemos aumento, paso marcador, tejo 2, 4, 5, 6 puntos. Hacemos un aumento. No, perdón, primero paso el marcador. Después del marcador hacemos un aumento. O sea, estos 6 puntos siempre tienen que estar entre los marcadores. Aquí siempre 6 puntos. Aumento antes y después del marcador. Y ahora voy a tejer hasta este punto doble. Este es el punto que aumentamos. Aquí, este punto doble. Punto de vuelta corta, lo tejemos al derecho
Y nos fijamos que tengo que tejer, miren, 3 puntos. Ahí tejimos 2, ahora voy a tejer estos 3 puntos de vuelta corta. Tejemos 1, 2, 3. Damos vuelta el tejido. Aguja pasa por debajo de la hebra. Paso punto sin tejer y tiro hacia afuera. Si estoy sobre el lado revés, tiramos hacia afuera. Sobre el lado derecho, tiramos la hebra hacia nosotros. Bueno, puntos al revés. En todo caso, también vayan a ir anotando las vueltas cortas que están tejiendo para no equivocarse. Y aquí antes de marcador agregamos otro punto. Paso marcador. Tejo 6 puntos al revés. Paso marcador. Agrego un punto. Y tejo con los puntos al revés. Estos puntos que nosotros agregamos. Revés, revés. Y este punto doble al revés. Retorcido revés por detrás. Me toca tejer de nuevo un punto. Damos vuelta el tejido. Paso punto sin tejer la hebra hacia nosotros y hacia afuera. Bien. Tiramos bien y sigo tejiendo hasta realizar este punto que subimos. Tejemos al derecho retorcido. Antes de marcador aumentamos un punto. Paso marcador. Aquí son 6 puntos al derecho. Paso marcador. Aumentamos un punto después del marcador. Tejo con los puntos al derecho. Hasta este punto doble. O sea, nosotros trabajamos ida y vuelta sobre la parte del hombro. De esta forma el escote va bajando. Este punto doble así al derecho. Y nos fijamos, me toca tejer ahora, me parece, estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Pasamos para otro lado. Paso punto sin tejer, la hebra hacia afuera. Y sigo con los puntos al revés. Bueno, todo no voy a tejer porque esto va a tardar muchísimo tiempo. Por las dudas, si esto no se entendió, voy a dejar link también hacia mi... Tengo un tutorial bastante grande, como tejer vueltas cortas para la prenda Raglan. Es lo mismo. Aquí no se olviden, ¿no?, de tejer aumentos antes y después en todas las vueltas. Vueltas pares y vueltas impares. Y... tejemos de este lado, después pasamos, tejemos lo mismo, vueltas cortas aquí de este lado, unimos el circular y tejemos todo en circular, realizando aumentos en cada vuelta del lado del derecho. Sería porque ya vamos a tejer todo con los puntos al derecho en circular. Para mantener la misma tensión del tejido, cuando tejimos vueltas cortas con aguja número 3,5, y ahora voy a tejer todo en circular, elijo agujas número 4. A mí me pasa que cuando tejo en circular los puntos son más chiquitos, más apretados, no sé si a ustedes les pasa eso, y quiero mantener la misma tensión del tejido. Por eso cambié sobre las agujas número 4. Finalicé de tejer todas las vueltas cortas formando el escote.
tejí los aumentos aquí sobre los hombros y vamos a ver ahora, hay que probar para ver en qué momento empezamos a realizar los aumentos para las mangas. Si usted quiere la prenda al cuerpo ajustada, entonces tiene que parar aquí donde empieza, donde finaliza el hombro. Les muestro aquí, por ejemplo, esta camiseta, ven esta costura, entonces terminamos aquí. Quiero la prenda un poquito más ancha, no me gustan las prendas muy angostas, y entonces voy a tejer después del hombro. Aquí colocamos bien, como pueden ver, son 2 centímetros más aproximadamente. Estoy sosteniendo así el micrófono porque molesta. A ver si lo puedo colocar así. Miren. En este momento, si quieren, se puede tejer el escote con elástico, con punta y cord, con aguja crochet, como quieran. Pero yo lo voy a hacer después. A ver. Sí, voy a tejer 2 vueltas más. Empiezo con las mangas. Aquí si tomamos la medida, tiramos así. Son unos 14 centímetros, pero cada uno va a tener su medida. Yo por las dudas, porque me preguntan. Después, los aumentos para las mangas realizamos después del primer marcador y antes de este marcador, o sea, adentro de marcadores. En cada segunda vuelta vamos a aumentar un punto de la siguiente forma. Aquí punto derecho, aquí ya no voy a agregar punto, paso el marcador y voy a tejer, miren, este punto al derecho. Del mismo punto voy a agregar un punto. Tomamos con la aguja izquierda este punto por detrás y tejemos punto derecho retorcido para que no quede espacio entre los puntos. Y sigo tejiendo hasta el otro marcador. Aquí también, este último punto no lo tejemos, perdón, sí lo tejemos, pero les muestro. Este último punto antes de marcador, tejemos al derecho. Y lo mismo, pasa la aguja izquierda por debajo y tejemos punto retorcido, punto derecho retorcido. Y así sigo con los puntos al derecho. Si quieren, se puede tejer, voy a ver, esta es la espalda con los puntos al derecho hasta estos marcadores. Aumentamos un punto y un punto. Aquí en la parte delantera, por ejemplo, podemos hacer algún diseño, algún punto, como quieran. Esto ya a criterio de cada uno, ¿no? Con qué punto tejer. Tejo con punto básico, primero, que es una lana muy bonita con este gradient que va de color más clarita a color más oscuro, y lo más importante para que entiendan cómo se teje esta estructura de tejido desde el cuello. Bueno, entonces de esta forma tejemos una vuelta con aumentos, una vuelta todo al derecho, todos los puntos al derecho sin aumentos. ¿Cómo hice los aumentos para la manga? Primeros 10 centímetros realicé aumentos en cada segunda vuelta. O sea, una vuelta con aumentos, otra vuelta sin aumentos. Después 14 centímetros tejí realizando los aumentos de la siguiente forma. 2 vueltas con aumentos, una vuelta sin aumentos. 2 vueltas con, una sin. Y así tejí esta parte. Aquí ya nosotros tejemos la parte de la sisa, realizando aquí disminuciones. Aquí les enseño que también hice, aquí no puse todas las gomitas, pero esta es la parte delantera, y sobre la parte delantera, antes de separar
las mangas realicé 4 vueltas cortas. Quiere decir que tejiendo, por ejemplo, la parte delantera, tejemos hasta aquí, damos vuelta el tejido, tejemos hasta aquí, damos vuelta el tejido y sigo tejiendo en circular. ¿Esto para qué? Para que la parte delantera, como las mujeres tenemos busto, si uno quiere, puede hacerlo. Yo siempre trato de hacer vueltas cortas, si me permite el patrón. Y aquí, bueno, como es punto liso, todo punto jersey, se tejen sin problemas estas vueltas cortas. Y también sobre la espalda, lo mismo. Nuestra espalda no es recta, también tiene sus curvaturas. Y tejí 4 vueltas cortas también para la parte de la espalda. Estas vueltas cortas son hasta donde nosotros separamos parte delantera y espalda. Vueltas cortas sobre la espalda empecé a realizarlas cuando empezamos a realizar aumentos para la manga, más o menos en 5 centímetros. Realicé primera vuelta corta. Aquí tengo 6 centímetros hasta la línea de la manga. Después en unos 3 centímetros hice otra vuelta corta. Aquí hay 3 centímetros o 4 otra, y así son 4 vueltas cortas sobre la parte de la espalda. Y en la parte delantera empecé a realizar vueltas cortas un poco más abajo. Aquí primera vuelta corta, vamos a tomar la medida aquí. Desde donde nosotros empezamos a tejer los aumentos para la manga. Desde aquí, primera vuelta corta en la parte delantera, 15 centímetros. 2 centímetros más otra, unos 3 centímetros otra y 4 vueltas cortas. Hasta la unión de parte delantera y espalda. Porque voy a tejer a lo largo un par de vueltas cortas más. Cada uno tiene que ir probando, viendo su figura. O sea, hay personas que no necesitan tejer vueltas cortas, hay otras personas que sí. O sea, eso ya depende de cada uno. Los puntos de la manga pasé sobre un hilo auxiliar. Y ahora, para unir delantera y espalda, esta es la manga. Para la parte aquí de la sisa voy a agregar 6 puntos. Estos 6 puntos que nosotros hicimos el cálculo aquí al principio son estos mismos 6 puntos aquí. Se los agregamos por debajo de la manga. Hay varias formas, se puede hacer así, por ejemplo. Ahí va un punto, 2, 3, 4, 5, 6. Unimos delantera y espalda y tejemos en circular hasta la otra manga igual, pasamos sobre hilo auxiliar y tejemos en circular la parte del cuerpo, el largo necesario. Finalicé de tejer el largo de la prenda, realicé aquí el cierre con el método I-cord de un punto. Al final, cuando ya tejí toda la prenda, la probé y todo, y no me gustó cómo me quedaba la parte de abajo, así que lo destejí y decidí realizar elástico 1 por 1 con aguja número 3,5, igual que en la parte de las mangas, también aguja número 3,5, y en la parte del escote para que quede todo de igual forma, y me gustó mucho más así. Y después empecé a tejer la manga. No la finalicé de tejer, ¿por qué? Porque siempre conviene primero tejer el escote. Como se me finalizó un ovillo, entonces prefiero dejar la manga aquí en el suspenso, sobre agujas, sobre el cable digo, y empiezo a tejer el escote. ¿Por qué? Porque al tejer escote, aquí esto puede achicarse un poquito y la manga va a ser corta. O al contrario, ¿no? O sea, depende cómo queremos hacerlo, el escote. Por eso empezamos ahora a tejer el escote. El escote lo voy a tejer con agujas número 3,5 y voy a pasar ahora todos los puntos sobre estas agujas. ¿Por dónde empezar? Especialmente
cuando estuve montando los puntos, dejé aquí este nudo. Quiere decir que por aquí voy a tirar, voy a destejer y voy a subir los puntos. Pasé todos los puntos del escote sobre las agujas y el escote lo voy a tejer lana puesta doble. Voy a sacar desde adentro y desde afuera. Y el escote lo voy a tejer con punto elástico 1 por 1. Un punto al derecho, un punto al revés. Aquí punto derecho. Y punto revés. Súper fácil. No me quiero complicar aquí nada. ¿Cómo tejí el escote? El ancho de este escote son 3 centímetros. Tejí 1,5 centímetros con las agujas número 3 y 3.5, 3,5. Y después pasé sobre las agujas número 3,25, un poquito menos el número de agujas. ¿Por qué? Porque aquí, para que esta parte de arriba, digamos, no queda así abierta. A mí me gusta más el cuello así al cuerpo. Aquí ya tengo una manga terminada. Vamos a tejer con ustedes otra manga que se teje muy fácil, súper fácil, todo recto, derechito. Aquí primero voy a subir estos puntos que están sobre lana auxiliar. Vamos a subir estos puntos sobre las agujas número 4. Con estas agujas vamos a tejer las mangas. Primero que es de sacar este hilo auxiliar, primero voy a pasar los puntos así sobre la aguja para no perder ninguno por las dudas. Así primero paso los puntos. Podemos pasar, no sé, 10-15 centímetros. Aquí cortamos y sacamos la hebra, pero primero quiero ir pasando los puntos así, de esta forma. Aquí después podemos empezar a, aquí por ejemplo cortamos, porque va a ser incómodo pasar primero todos los puntos. Aquí esto ya lo podemos sacar. Y sigo pasando todos los puntos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Subí todos los puntos de la manga y ahora aquí por debajo, para la parte de la sisa, en total voy a subir 10 puntos. Voy a colocar el marcador, así voy a saber que hasta aquí tengo que subir 5 puntos y hasta aquí también 5 puntos. Ustedes me preguntarán cómo sé que son 10 puntos, porque ya tejí una manga y es lo que me salió 10 puntos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Miren, como es un hilado muy finito, hay que tener mucho cuidado y paciencia por donde subir los puntos. Bueno, miren, empezamos a subir desde el lado derecho, obviamente. Voy a subir por aquí. Este va a ser mi primer punto. Ahí va. 1.
A ver. Vamos a ver de nuevo porque me parece que es muy lejos. Aquí voy a subir punto. Muy lejos y vamos a tener mucho espacio entre los puntos. Entonces aquí, primer punto. Ahí va segundo. Tres. Cuatro. Y aquí 5. Y de otro lado también voy a subir 5 aquí, 5 puntos, de la misma forma. La manga se teje todo en recto, pero estos 10 puntos que nosotros aquí subimos, tenemos que disminuirlos para que quede bien aquí abajo, para no tener mucha tela. Miren, aquí tengo disminuciones en cada segunda vuelta, o sea, una vuelta tejo tejiendo 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, después una vuelta sin disminuciones. Para eso voy a colocar marcadores aquí. Vamos a colocar un marcador y otro para saber dónde realizar disminuciones. Ahora una vuelta voy a tejer sin disminuciones. Una vuelta es, tejemos una vuelta completa, ¿no? Pueden calcular desde aquí o desde aquí, no importa. Una vuelta con todos los puntos al derecho y aquí les enseño cómo hacer para que no quede espacio entre los puntos. Esta primera vuelta donde nosotros subimos los puntos es muy importante. Miren, aquí por ejemplo me toca tejer punto derecho, ¿no? Así, derecho, pero ¿qué pasa? Que aquí tengo espacio entre los puntos. Por eso, ¿cómo hago? Es esta sola vuelta, ¿no? Como le digo. Voy a tomar este punto así y tejer estos 2 puntos así al derecho. Y de esta forma no queda espacio entre los puntos. ¿Ven? Después tejo con puntos al derecho retorcidos por detrás. Solamente esta vuelta. Así no vamos a tener espacio entre los puntos, va a quedar todo bien prolijo, ¿no? Así, ¿ven? Bueno, entonces vamos a ir anotando que estamos tejiendo ahora vuelta número 1. La pueden ir contando desde aquí, yo voy a ir contando desde aquí, o sea, ya para completar aquí realizando las disminuciones. Para disminuir los puntos, paso marcador. Después del marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Los puntos tienen que estar posicionados así, de esta forma, abiertos al derecho. Ahí disminuimos un punto, tejemos hasta el siguiente marcador. En total son 4 vueltas con disminuciones. Pueden hacer 5, pero yo dejé 2 puntos. 4 veces disminuimos. Una vuelta con disminuciones, una vuelta sin disminuciones. Y aquí tejo 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así por delante. Paso marcador y siguiente vuelta se teje todos los puntos al derecho sin disminuciones. Una vez disminuidos los puntos, tejemos todo recto hasta la parte del puño. Para tejer la parte de elástico, primero voy a disminuir los puntos.
Y el elástico, igual que la parte del escote, tejí lana puesta doble. Para eso voy a sacar un hilo desde adentro y uno va desde afuera. Entonces voy a agregar una hebra más. Y primera vuelta de este elástico voy a tejer disminuyendo los puntos de la siguiente forma. Miren, un punto al derecho, 2 puntos juntos al revés, y así tejo toda la vuelta. Punto derecho, 2 puntos juntos al revés. Está finita la... A ver, ahí. Bueno, y eso es facilísimo. Ya supongo que todos saben cómo tejer punto elástico. Aquí tejí 3 centímetros. De 3 ovillos que tenía me quedó esto, no sé, habrá 15 gramos aquí, así que para talle XL se va a necesitar 150 gramos.